Gracias a Dios me permite compartir la palabra esta noche con ustedes. Originalmente hoy regresábamos a Morelia, pero creo que Dios nos permitió quedarnos y me permite el Señor compartir esta noche la palabra. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, desde el verso 1. Voy a leerlo si lo tienen. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Todo el capítulo 2. Hace unos meses, en una reunión de ministros con el pastor Pablo Shin, cada que tenemos la reunión compartimos testimonios, también nos comparte una palabra.
Y entre la palabra que el pastor compartía hablaba acerca de la importancia de congregarnos y de tener comunión unos con otros constantemente, o sea, no vivir aislados. Dentro de esto el pastor decía, ¿no será que alguno de ustedes estaría predicando que Jesucristo no vino en carne? Yo al escuchar esto me sorprendía y tenía duda. ¿Por qué el pastor dice así? ¿Quién habrá en este tiempo entre nosotros los ministros que predique que Jesús no vino en carne? Yo creo que ninguno de nosotros predicará de esta manera, pero ¿por qué el pastor dice, ¿no será que alguno de vosotros estará predicando que Jesús no vino en carne? Claro, el pastor no piensa que alguno estará predicando de esta manera, pero no es que las personas que hablaban de esta manera iniciaron luego a decir esto. No es que las personas que decían que Jesús no vino en carne, de repente se les ocurrió decir esto, sino hubo algo por lo cual llegaron a esta conclusión dentro de su mente y corazón, a llegar a decir, creo que Jesús no vino en carne, creo que el Hijo de Dios no vino en carne, sino era un ser espiritual simplemente, pero quien vino era simplemente un maestro. En ese tiempo, ¿por qué hubo esta carta en el libro en Primera de Juan, donde habla acerca de este tema? Ustedes han escuchado acerca de los gnósticos. Estos gnósticos hablaban acerca de que lo más importante era el conocimiento, que cada cierto tiempo ellos estaban recibiendo diferentes revelaciones de diferentes lados. En ese tiempo el problema principal era que Roma el sistema político era romano, pero en realidad la creencia y filosofías eran griegas. Entonces muchos pensamientos de diferentes personas se empezaron a involucrar entre la iglesia también, por lo cual se empezó a mezclar. De ahí surge este tipo de creencias, no era una solamente, sino muchas creencias, tratando de adaptar las creencias y filosofías griegas con el cristianismo. Hoy en día también escuchamos nosotros de diferentes partes, filosofías, pensamientos y palabras de otras personas, que sí podríamos decir bien que coinciden, de alguna manera coincide, al menos a la forma de expresarlo, con alguna palabra de la Biblia. Hasta cierto punto llega a ser válido. ¿En qué sentido? Con pureza nosotros poder ver alguna cosa y poder acordarnos de alguna palabra bíblica o alguna enseñanza bíblica. Para algunas personas al escuchar cierta canción se acuerdan, esto se parece a la Biblia, creo que la vida de creencia es así. Sin embargo, yo no puedo basar mi vida de creencia en una canción, ¿cierto? Claro, la Biblia, tal vez aquella canción se coincide con alguna parte o forma de expresar de la Biblia, pero no puede llegar a ser mi filosofía. Algún pensamiento llega a ser bueno, pero no puede llegar, al menos para mí, no puede llegar a ser mi filosofía. A final de cuentas, el ser humano llega a torcer lo puro, lo llega a ser impuro. La Biblia habla, para el que es puro, todas las cosas le son puras, pero para el que es impuro, todas las cosas le son impuras. Alguna cosa que para alguna persona llega a ser normal, para otra llega a ser algo de asustarse. Alguna misma palabra que para alguna persona puede ser algo común de escuchar, para otra persona al escucharlo, todo tipo de pensamientos negativos y erróneos en su cabeza están dando vueltas. No es que la palabra en sí sea mala, para él llegó a ser malo en su momento. Para él aquella situación llegó a ser un gran problema, lo que para otra persona no. El problema de ese tiempo no es un problema ajeno, o un problema que podríamos decir pasó en ese tiempo, sino hasta el día de hoy persiste esta misma situación. Claro, ahora ya no se les podría decir a muchas personas gnósticos, ellos mismos no se considerarían gnósticos. Sin embargo, nos damos cuenta que para muchos, hoy en día muchas filosofías del mundo se empezaron a mezclar con la creencia cristiana, o con la palabra o el dogma cristiano de nuestros tiempos, por lo cual surgen muchos tipos de filosofías hasta el día de hoy, incluso llamados al día de hoy cristianos también, o iglesias cristianas. Cuando el pastor hablaba acerca de esto, yo me asombraba y pensaba, no entiendo por qué el pastor Pablo nos pregunta de esta manera, ¿quién? Al menos yo no. ¿Quién de los ministros estaría predicando que Jesús no vino en carne? Yo no creo que nadie. Pero me dejó mucho, de verdad me dejó mucho pensando esto que el pastor dijo. Claro, no es que ahora alguien estaría predicando así, sino él quiso darnos a entender una cosa. Cuando una persona vive apartada, confiando solamente en sí mismo, poco a poco, diferentes filosofías, pensamientos propios empiezan a tratar de adaptarlos, su forma de pensar empiezan a tratar de adaptarlas con la palabra, luego empiezan nuevas creencias. No es que de repente dirá así, poco a poco empezará supuestamente por su pensamiento y su lógica, empezará a decir en un momento, Jesús no vino en carne. Esto personalmente me dio también temor,
de no llegar a caer en esta situación. Él hablaba acerca de el congregarse, pero no solamente el hecho de congregarse, compartir el corazón con la Biblia y compartir el corazón con la iglesia. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, poco a poco empiezan a entrar diferentes ideas que al momento, por supuesto, se ven bien. Al momento, por supuesto, según mi lógica, como la Biblia aquí nosotros leímos, según mi propia concupiscencia, según mis propios intereses y deseos, empiezo a tratar de adaptar aquella creencia a mi forma de pensar. ¿Qué es adaptar? O sea, que se parezca, que sea algo similar, tratar de darle la forma a como yo pienso. Esta palabra que la Biblia habla, claro, fue algo de los últimos tiempos, pero realmente no era algo nuevo. Es algo que desde hace mucho tiempo está sucediendo, pero habla en este tiempo también empezará a suceder con mucha más fuerza, por la vanidad del ser humano, por la arrogancia del ser humano, de constantemente solamente consultar con su propio ser, con su propia mente. Vamos a ver nuevamente aquí donde leímos. En el versículo 10. Dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces dice, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Cuál es la razón de que el ser humano, muchas personas hoy en día no quieren someterse a la escritura bíblica? Esto no es en realidad de ateos o quienes no creen en Dios, sino quienes viven en su propia concupiscencia. ¿Por qué la palabra llega a ser algo que, para mí llega a ser en un momento a veces desagradable? No porque la palabra en sí lo sea. A mí no me parece esa palabra. ¿Por qué? Choca contra mi propio ser y contra mi propio... Ese es el problema principal. No es la palabra en sí el problema. Cuando choca con mi carne, cuando choca con mi propia concupiscencia, llega a ser problema para mí. Mientras la iglesia me dirige, mientras yo camino de alguna manera a la par de la palabra, a la par de la iglesia, yo puedo sentirme muy feliz y agradable. Cuando la palabra empieza a ser pesada para mí, entonces, cuando llega a parecer como una exhortación, es un entendimiento. Dios mismo me está hablando entonces. Y dentro del plan de Dios, cada día Dios nos permite a nosotros en cierto momento la ley. ¿En qué sentido la ley? Para mí la ley nunca fue en realidad una maldición, sino en realidad para mí, no trato de confundir, pero para mí la ley fue gracia también. Si nunca hubiera existido la ley, ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta de la maldad que hay en nosotros? La ley es algo, en realidad la ley no solamente es el mandamiento expresado en forma de mandamiento y letra. Todo aquello que me hace ver mi falta y mi maldad, mi carencia, parte de la ley, la gracia de Dios. La iglesia constantemente, claro, no es que la iglesia se dirige por la ley, sino Dios mismo nos permite, como una forma de ley, mostrarnos a cada momento nuestra falta y nuestra maldad. Pero esto es gracia de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros no nos daríamos cuenta de esto? Entonces fácilmente, como nosotros leemos, empezaríamos constantemente a confiar en nosotros mismos, nuevamente en nuestras propias ideas. ¿Por qué la iglesia es tan bendita y preciosa? A través de lo que nosotros hacemos, a veces aún anunciando el evangelio, Dios nos permite cierto fracaso, dolor y situación muy complicada. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué si yo estoy sirviendo al evangelio, por qué mi Dios me permite tal situación? Mientras estaba yo en la iglesia de Izcalli en el tiempo de la pandemia, recién habíamos puesto se había puesto un portón eléctrico en la iglesia de Cuautitlán, de Izcalli. Yo era el encargado, en este caso, de abrir la puerta de la iglesia con el control. En una ocasión, el pastor Eduardo Arellano, la iglesia nos prestó su camioneta, ya que había muchos, como 40 misioneros temporales que venían de Estados Unidos. No sé si de repente se acordaron. Y ellos salieron de turismo. Yo no recuerdo exactamente cómo fue la situación, pero
por desconcentrarme apreté el botón mientras la camioneta aún no había salido, se rayó feo la camioneta. En ese momento algo no me hizo entender que había sido realmente yo, sino entre una pelea, entre que no estaba yo consciente, solamente dije, yo no fui. Pero el que llevaba el control en la camioneta dijo, yo tampoco, yo venía manejando. Pero yo recordaba que yo no había sido en realidad. En ese tiempo fue el primer campamento mundial, a la par CLF, todo online. Y recuerdo que el pastor Emanuel me había encargado todo este trabajo. CLF, dirigir a las hermanas del CLF, jóvenes nuevos y bueno, en general. Realmente yo me había esforzado demasiado, o más bien había tenido mucha diligencia en esto según mi forma de verlo. Era mucha la diligencia que yo tenía. En realidad había muchos jóvenes nuevos, 250 jóvenes nuevos. Y del CLF también había ido, o sea, había muy buena respuesta, muy buen resultado. Yo estaba consciente de esto, realmente me sentía satisfecho. Esto me di cuenta hasta tiempo después, cuando empezó todo este problema, porque al parecer la reparación de la camioneta eran unos 6,000 pesos que por supuesto yo no tenía. Pero esto me dio mucha carga, porque yo pensaba, primero, yo no fui, según yo. Yo no fui, aparte tengo que pagar esto. Dentro de mi corazón entró mucha oscuridad. Realmente yo, hasta faltando un poco al respeto, aunque no directamente, ya que yo soy el único tonto que está aquí, por supuesto a mí me señalan, ¿no? Yo eso es lo que llegué a mencionar. Peleé mucho dentro de mi corazón en ese entonces, el pastor Ernesto, ya que es encargado del área de maestros, en esa tarde yo decidí, bueno, entonces ya que Dios me permitió esto, entonces voy a vender mi celular, no quiero ya nada y voy a pagar esto, pero molesto en realidad. Dejé mi grupo en esa ocasión, les dije a mi grupo, ¿saben qué? No puedo compartir el día de hoy, discúlpeme, tengo cosas que hacer. El pastor Ernesto, viendo aquí a algunos que estaban en la iglesia, ¿por qué no estás en tu clase? El evangelista dijo que no podía, entonces me llamó. Aunque tuve comunión con él, no pude yo aceptar, realmente yo no fui. ¿Por qué me pasa esta situación? Yo no fui. Luego hasta otro pastor te llamó para tener comunión, pero yo les expresaba, ¿para qué yo les expreso? Al final de todos modos terminarán diciendo que yo estoy mal. De repente cuando bajé nuevamente a hablar con el pastor Emanuel, él estaba molesto por mi actitud, no por la situación. Arrepiéntete, me dijo de una vez, antes de que te venga algo peor. Ay, pensé, bueno, ¿qué peor me puede venir entonces? O sea, me dio temor. Me acordaba de la historia de Job. En realidad, Dios, ¿qué quería hacer con Job? Llamar su atención, no como regaño. Quiere que Job voltee a ver a Dios. Job ya vive muy tranquilo. Él presenta ofrendas por si mis hijos hubieran pecado. Ahí están las ofrendas, pero no pecan, pero por si las dudas. Ayudaba al hambriento, daba de beber al sediento, bendecía, apoyaba a muchos, ponían su mirada en él. Era como un árbol frondoso, donde las aves hacían su nido, los animales se refugiaban debajo de su sombra, tenía frutos. Era si podríamos decir, claro, no era cristiano porque no había el término, pero un cristiano excelente. En realidad la Biblia dice, no había como Job en sus generaciones, perfecto era Job. Pero a Dios no le agradaba en realidad de esta manera, porque estaba completo, ya no hubo la razón por la cual buscar a Dios. ¿Para qué? Ahí está mi ofrenda. ¿Para qué yo tendría que hacer otra cosa? Aquí está mi ofrenda, te conozco, me conoces. Sí, Job tenía mucha sabiduría en realidad, pero Job quería darle algo mayor, porque ya no había un testimonio nuevo en su corazón. Se había establecido simplemente en una situación, yo hago bien ya, vivo bien delante de Dios, en realidad sí. Pero Dios en su amor y realmente misericordia y grande amor, no quería dejarlo así. Quiero darte más, el problema es que ya no quieres recibir más, te sientes satisfecho. Cuando recordaba esta palabra sentía, no quiero aceptar, pero ciertamente me puede venir algo peor, porque en realidad con quien estoy yo peleando en un sentido no es con la iglesia, estoy peleando con Dios. Al pensar sobre esto solamente pude aceptar, Señor, ten misericordia de mí entonces. ¿Pero qué hice? Porque yo preguntaba como Job, ¿en qué pequé? Yo preguntaba, ¿cuál fue mi pecado? Si Dios me hubiera respondido cuál es mi pecado, bueno, no es mi pecado, mis pecados en realidad. O sea, era algo absurdo lo que yo estaba preguntando. ¿Cuál fue mi maldad? Esa fue mi maldad. Me dejaste a mí, te apartaste de mí, estás contento con la gran obra que hiciste dentro del campamento. Ciertamente fue así. Realmente yo no busqué a Dios, solamente fui diligente, supuestamente me esforcé,
pero no había testimonio de Dios en el corazón. Solo me quedé en que trabajé bien. Este hecho de estar aislado, que el pastor nos compartiera algo muy importante. No es que nosotros decidimos tener una idea diferente o cambiar nuestra creencia. No es que nosotros decidimos empezar a vivir diferente. Habla del aislamiento del corazón entre nosotros como iglesia. Claro, nosotros decimos, nosotros estamos unidos como iglesias. A donde quiera que vayamos tenemos unidad. Claro, en un sentido sí, por supuesto, por los siervos de Dios, por la iglesia. Sino aquí la Biblia habla de algo personal. Estos hermanos conocieron la justicia. La Biblia no dice que eran extraños. Conocieron la justicia, conocieron el evangelio. Pero algo empezó a suceder en sus corazones. No es que no haya filosofías, en este tiempo las hay. El problema es a quién constantemente está escuchando solamente. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, el problema es el aislamiento en el corazón. Alguien aislado no solamente es por el carácter. El pastor Pablo explicaba hace poco, no solamente es el carácter, sino habla del corazón. ¿Por qué tanto se aísla? Tal vez sí le cuesta trabajo hablar con otras personas, pero después de tanto tiempo sigue con esta misma situación. No es que le cuesta trabajo, no tiene intención de platicar con otras personas. En realidad, ¿cuál es su postura? Menosprecia la plática de otras personas. Tiene desinterés, le parece poco lo que otras personas hablan. Entiendo, alguien tendrá temas muy interesantes y otros temas no tan interesantes tal vez. Pero independientemente del tema, ¿por qué no busca incluirse? ¿Por qué no busca intercambiar otras ideas? Dentro de su corazón se siente satisfecho con lo que él mismo piensa. ¿Quién es el tipo de persona que vive este tipo de vida o que lleva este tipo de situación? No una persona tonta, en realidad alguien que se considera demasiado inteligente. En Génesis habla acerca de la serpiente, ¿cierto? ¿Cuál es la descripción que habla de la serpiente? Astuta. La serpiente en sí no era mala, ¿o qué? ¿Por venenosa? Porque por si era la serpiente venenosa, no es esto. Era muy astuta. Ese es el problema de ella. ¿Por qué las personas se meten en tantas dificultades y problemas? ¿Por qué les estafan? ¿Por qué fácilmente les roban? No porque sean alguien que no piense bien, sino alguien que considera que las cosas son fáciles y que piensa bien. Hace un tiempo aún robaron, ahora no sé si de moda por así decirlo, pero es muy común el hecho de robar el número de WhatsApp y la cuenta de WhatsApp de una persona. A mí también me tocó que me llamaran en la madrugada, astutamente, en la madrugada, supuestamente cuando alguno está con sueño. Disculpe, llevamos un paquete para usted de Mercado Libre el día de mañana, queremos confirmar si lo puede recibir. Sí, llévemelo. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo que cuál es la dirección? La dirección que les dieron. Claro, ellos investigan con el número de WhatsApp, ahora es muy fácil. Supuestamente sí tienen mi dirección, pero queremos ver con el código que le vamos a enviar. Díctenos el código que le enviamos para ver si lo puede recibir. No, sí puedo recibirlo. ¿Quién lo envía? No me dijeron. Entonces yo, claro, me pude haber emocionado, me van a enviar un paquete, pero ¿quién me va a enviar un paquete de Mercado Libre? Mínimo hubieran avisado. Otra ocasión hubo un joven también, le robaron su número de WhatsApp y empezó a pedir dinero prestado. Claro, a mí este joven no me habla de tú, sino evangelista. Oye, préstame 3,000 pesos. Dije, a mí no me pueden estafar porque yo no tengo 3,000 pesos. Se equivocaron, fallaron, no le salió. Pero hubo con quien sí le salió. Pero en un sentido pensé, ¿por qué él sí le salió? Porque él sí tiene ese dinero. Por la autoconfianza, él mandó el dinero. Luego mandaron el mensaje, como siempre hacemos en Facebook, o algún grupo de la iglesia, por favor no contesten mensajes, me robaron el número. Pero ¿por qué sucede esto? Claro, no estoy juzgando en este sentido, pero ciertamente ¿por qué sucede? Porque tiene la facilidad y por la autoconfianza en realidad. No es que Satanás utiliza a la persona que menos condición tiene, sino al que más se cree. Incluso una persona que entra en el ambiente del alcoholismo y las drogas. ¿Quién no sabe que las drogas son malas en este tiempo? ¿Quién está realmente tan mal informado como para no saber esto? Sabe, pero dentro de su mente hay una idea. Yo no voy a caer en esto, mi mente es fuerte. Yo cuando quiera dejo esto. Algunos tengo 10 años yo haciendo tal cosa y gracias a Dios no se me ha hecho vicio. Lleva 10 años y no se le hizo vicio. En su mente considera, no es problema para mí, cuando yo quiero yo lo dejo.
Por eso fácilmente aquella persona es tentada y es arrastrada, porque piensa que no está siendo arrastrada, sino que él está decidiendo y él decide cuándo lo hace o cuándo no lo hace. Hasta el dejar los pensamientos no depende de mí. Claro, nosotros escuchamos deje su pensamiento, pero hasta eso no siempre podemos dejar el pensamiento. El pensamiento llega a ser muy fuerte, que aunque quiero dejarlo, no se puede. Cuando preparamos Campamento Mundial, hubo una situación, no recuerdo exactamente qué sucedió, pero yo tuve un pensamiento fuerte. Entonces un pastor me decía, deja tu pensamiento ahora. Ok, pastor, ¿ya lo dejaste? No. Déjalo. Sí, pastor. ¿Ya lo dejaste? No. Ahí sigue, no lo puedo dejar. Levántate. Me levantaba. Siéntate. Levántate. Siéntate. ¿Es fácil o difícil? Fácil. Deja tu pensamiento. Sí, pastor. ¿Ya lo dejaste? No, pastor. Quítenlo de su cargo. Quítenle la actividad que está haciendo. Vete en tu cuarto a leer la Biblia. No podía permitir que yo viviera así, sin poder dejar mi pensamiento solo con mi propia idea. No iba a poder recibir ninguna guía. Hasta que la pastora me dijo, ¿por qué es tan egoísta? Todos estamos contentos, felices por el Campamento Mundial, y mire cómo está todo barbón, triste, ojeroso. Es egoísta, me dijo. Rasúrese rápido y salga a hacer algo. Sí, pastor. Entonces me mandaron con un pastor a pedir patrocinio. ¿Cuál es el problema? El aislamiento. El problema no son los pensamientos. Aquí no llegan pensamientos e ideas. ¿Quién no tiene pensamientos malvados incluso dentro de la iglesia y contra la iglesia? Pero ¿quién llega a caer en esto? No es la culpa de Dios. A mí me escogió como instrumento de iniquidad. No es cierto. Entonces, ¿acaso Judas fue culpa de Dios que Judas negó a Jesucristo? Porque Dios le escogió para negarlo. No fue así. Nunca dice nombre en la Biblia. El inicuo, el que escuchó a Satanás. El problema, ¿por qué escuchó a Satanás? No es que me pasó porque así Dios me permitió. ¿Por qué lo escuchó? ¿Por qué tuvo que ser usted y no otra persona? Claro, no es que Dios le escogió a aquella persona, sino hay quienes por confiar tanto en su pensamiento, en su propia idea, llegan a ser los enemigos de la iglesia. Ya no tengo yo por conocimiento esto en realidad. Por los mismos pensamientos me puedo dar cuenta, si cualquier momento yo me separo de la iglesia, dejo de tener la comunión con la iglesia, puedo llegar a ser realmente enemigo de la iglesia. No sé si entre ustedes también han tenido algún pensamiento bien armado, bien planeado. Yo sí, bien armado. Y yo podría hacer esto y si me hace... Y luego, ay Señor, ¿qué estoy pensando? No lo escribo para no acordarme. Solamente esto me da a entender una cosa. Si tú estás dentro de la iglesia anunciando el evangelio, solo es por la gracia y misericordia. La misma comunión con la iglesia me dirige hacia un mismo rumbo. Es una corriente del evangelio, una corriente del espíritu. Cuando la Biblia habla de esto, no son personas ajenas, extrañas, sino dentro de la misma iglesia se levantaron. ¿Quiénes? No es que no fueran a la iglesia, dentro de la misma iglesia se levantaron quienes, con su propia idea, por su propia concupiscencia, incluso empezaron a dañar a otros. Esto no es el hermano que yo pienso que es rebelde, sino el hermano creído que no acostumbra a tener no me refiero a la comunión de vamos a platicar y tener comunión, hermano. No comparte la misma creencia, no comparte el mismo pensamiento que Dios puso dentro de la iglesia. No quiere compartir a propósito, porque va en contra de su concupiscencia. Ya que a mí me agrada vivir así, ya que yo pienso de esta manera, a propósito no quiere escuchar esto, a propósito quiere ir diferente. No tardará mucho tiempo en que ese hermano empezará a predicar también que Jesucristo no vino en carne, que ya nosotros no tenemos por qué tratar de comportarnos bien, ya nosotros no tenemos por qué, bueno, yo ya pequé, pero eso es de la carne no vale nada, nosotros somos espirituales. Poco a poco empezará a pensar así. Bueno, yo no digo que hay que pecar a fuerza porque somos salvos, pero pues no pasa nada si pecaste, esto se queda en la carne sucia, mi espíritu es el que se va al cielo. Poco a poco empezará a predicar de esta manera. Nosotros no predicamos así. Claro, en la carne nosotros también habrá cierta reprensión. Y con la carne damos el testimonio. Y no tratamos de santificar la carne porque esto nunca va a suceder. Sin embargo, no predicamos que nosotros, porque es carne, porque el espíritu es lo que importa, entonces vamos a pecar libremente. Pero habrá quienes, creyéndose muy espirituales, empezarán a hablar acerca de que haz lo que quieras. Total, si para ti eso es pureza, entonces es puro. Esto es por la falta de comunión con la iglesia.
No porque haya muchas filosofías, esto lo ha habido siempre. No tiene y no acostumbra a tener comunión con la iglesia. Se cree demasiado sabio y demasiado inteligente. Hace no mucho escuché, hace muy poco, no digo cuánto tiempo para que no saquen cuentas, pero hace muy poco escuché acerca de un pequeño, no tan pequeño, pero niño en realidad. Una forma de hablar hablaron acerca de la forma de ser de este pequeño, que incluso a sus padres les daba consejos. No, miren, piense bien sobre esto. Sí, claro, sus padres al hablar de él, orgullosos. Pero a mí no me sorprendió, más bien al pensar, sentí, eso es peligroso. Yo de niño también pensaba de la misma manera. Recuerdo que atrás de la puerta me escondía. No me escondía solo, bueno, no sé si me escondía, solo atrás de una puerta. Pensaba. Situaciones de adultos, yo podía entender bien cuál era la situación, según yo, y bueno, hasta cierto punto correctamente, esto debería ser así, esto debería ser así, esto no debería ser así, tal. Yo podía pensar correctamente, pero esto no fue algo bueno en realidad, porque solo pensaba, pero nunca pude llevar a cabo esto. Esta situación que mi papá dice, esto no es así. Él dice así, pero ¿por qué él sí hace de esta manera? ¿Pero por qué en su caso debería ser y en caso de otros no? No es así. Cuando él discutía con algún familiar, ¿por qué tú le hablas a tal familiar si yo peleé con él? ¿Qué tiene que ver entonces aunque sea niño, cuando tú le hables, entonces otra vez le hablo, cuando no, entonces ¿qué tipo de persona soy? Desde niño yo me daba cuenta, yo pienso correctamente, pero nunca fue realmente esto bueno para mí, nunca fue. Solo me volví un arrogante, que no escuchaba a ninguna persona, porque yo ya sé cómo es esto. Sí, lo que tú me dices, esto es así, ¿sí o no? Sí. Sí es así, ¿no? Sí es así, ya sé. Pero no escuchaba a ninguna persona porque yo pienso correctamente. Cuando yo escuché este tipo de comentarios, yo no me sentí como, claro, sus padres orgullosos, yo dentro de mí. Este niño no se acostumbra a escuchar a otra persona. ¿Por qué? Se siente demasiado correcto. No acostumbra a tener comunión con otras personas. Si les escucha un momento, habla de lo que le interesa. Cuando el tema cambia, ya no quiere hablar más con esa persona. Ya se siente incómodo, porque el tema ya no le interesa a él. Ya que no me interesa, ya que no conozco de ese tema, porque no me interesa, hasta aquí, gracias, nos vemos. Porque ya no me hables más de tu tema. Yo quería hablar mi tema, ya hablé de mi tema, lo siento. Entonces una llamada se despide rápido. No acostumbra a tener una llamada de amistad. Y tal y cosa, porque no le interesa. Yo ya te hablé de lo mío, tal, nos vemos. ¿Por qué no dura la llamada? No le interesa. Claro, hay diferentes razones. No le interesa escuchar lo que alguien más piense. Demasiado ensimismado. Por eso digo, no tardará mucho tiempo. Claro, escuchó el evangelio y por gracia de Dios recibió la salvación. En realidad no fue algo que aquella persona logró. Dios le dio la gracia, de repente como una luz que le alumbró en un momento, le hizo ver la imagen claramente, pero no es que él decidió. Pero por el aislamiento que tiene, empieza a tener sus ideas propias. Luego empieza poco a poco a predicar. No es que diferentes doctrinas surgieron de repente por el aislamiento entre ministros. Inician con una buena intención, pero por no tener la costumbre de la comunión, de escuchar a alguien más constantemente, alguien que le diga, eso que estás pensando no es así. Oye, discúlpame, como amigo te lo digo, eso que tú piensas creo que no va tanto hacia ese lugar. Y si luego hablaría con otra persona, le diría lo mismo, creo que lo que tú piensas no es así. Entonces prefiere callarse, guardárselo a sí mismo para que nadie le diga que no. Después de un tiempo, cuando ve a alguna persona débil, como la Biblia dice, cuando ve a alguien débil, se aprovecha de él. ¿Para qué? Para reforzar su propia idea, para sentirse entonces que sí está bien. Algún grupo de personas que comparten su misma idea, se junta con ellos, comparte con ellos, refuerza con ellos, para luego sentirse, ya ven que yo no estaba mal, porque varios piensan igual que yo. Ese es el problema de las ideologías, o lo que sucede en las ideologías en este tiempo. Buscan personas que simpaticen con ellos, tratando de adaptarse, aunque no es exactamente, pero nos adaptamos, júntate conmigo, para parecer mayoría, y que entonces no estamos mal porque mira cuántos somos. Pero esto no es solamente ideologías fuera, dentro de la iglesia empezó a surgir hasta el día de hoy. Entonces muchos dejaron de llamarse pastores. ¿Por qué motivo? Para que no tenga nada que reprocharme. Pero esto no sucede por ser una persona débil o no fue víctima, sino alguien demasiado confiado. Por eso la serpiente fue escogida, porque era astuta, en realidad fue un animal astuto. En sí mismo era alguien que se consideraba y se sabía, yo soy astuto, yo soy fuerte,
Entonces en la secundaria había nuestro amigo el niñosaurio, grandote, ancho, perdón, así le decíamos, ni me acuerdo cómo se llama. Pero había uno chiquito, Pablito. De verdad, así era. Pablito, y no recuerdo su nombre, disculpen, niñosaurio. No le molestaba. Pero Pablito, cuando se iba a pelear con alguien, hazme el paro, le decía. Y el otro, ¿qué decía? Sí, es que tú estás fuerte, sí. Terminaban pegándole al grandote, porque no era ni siquiera bueno. Pero él, ¿por quién era utilizado? Por Pablito, porque él se cree fuerte, se cree que es bueno para pelear. Pero en realidad, alguien más inteligente, como dice la Biblia aquí, alguien más astuto que él, cuando le vence, es esclavo de aquel. ¿En qué sentido le vence? En la mente. Por eso aquella persona termina con diferentes problemas. No el tonto, no el que nosotros, perdón por tanta palabra así, no el que consideramos que es tonto, es el que termina fracasando. Regularmente, el que tan inteligente se creía. El burlón de la secundaria, el que era el popular en la secundaria, el que hacía relajo en la secundaria, el que todo se creía que yo no obedezco a nadie, yo esto, el otro, es el que termina peor. Es el que peor termina. La más bonita, la que peor termina, con el más feo. Quien mayor problema tiene. No quien tiene menos condición. El que supuestamente mayor condición tenía es el que termina regularmente con mayores problemas en la vida. No se acostumbró nunca a escuchar consejo, nunca a escuchar palabras. Pues esto no es ajeno a nosotros, sino que esto que compartí el pastor para mí también llegó a ser algo muy importante. Temor. Ciertamente esto no está lejos de nosotros. Empezar a compartir nuestra propia filosofía, no solo como ministros, como hijo de Dios, empezar a compartir mi propia filosofía. Porque no eran en realidad los ministros, sino los hermanos que por su propia concupiscencia, para tratar de justificarla, trataban de adaptar filosofías y la palabra de Dios para justificarse. Entonces, no dice la Biblia que esto es así, pero no se refiere a eso, trataban de adaptar. Pero lo que va a ser salvo es el espíritu, no la carne. Entonces, ¿por qué me juzgas en la carne? Claro, no es el juicio. Y si hay un juicio, es el juicio de Dios, por supuesto, en este mundo como un padre. Vamos aquí a ver el versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Claro, no es que no fueron salvos, sino, aunque fueron engendrados como nueva criatura, llegaron a ser esclavos, llegaron a ser sirvientes de las mismas concupiscencias en realidad. No eran personas extrañas, no eran hermanos malvados en realidad, sino se creían en sí mismos demasiados inteligentes. Por creerse de esta manera fácilmente Satanás podía engañarles a aquellos. No era la persona que dudaba de sí mismo. Alguien que constantemente se da cuenta que tiene problema y deficiencia, duda constantemente de sí mismo. No, yo no tengo capacidad, porque se conoce, sabe que falla constantemente, sabe que tiene alguna situación, algún problema, no confía constantemente. Sino quién es tentado, quién es utilizado por el diablo, aquel que tanto se considera con tanto conocimiento, con tanta inteligencia. Entonces este conocimiento no solamente le envanece, una vez envanecido, le arrastra. Creo que el hermano Roberto sabe, en el fútbol hay una forma de jugar. Cuando algún jugador está en el aire, otro le empuja y se vuelve livianito. Yo no sé hacer esto, hay alguien más experimentado, sabe, cuando corre una persona, en un momento que los dos pies los despega del suelo, se recarga, lo empuja, lo avienta hasta allá. No pesa. Entonces esta es una forma, supuestamente, claro, repito, no es mi filosofía. Vamos a ver el fútbol y aprender del evangelio, no. Es una forma de expresar también. Cuando el corazón se eleva, fácilmente se puede manipular. No es que nosotros decidimos en realidad, pero el corazón elevado hace que fácilmente nosotros también seamos manipulados.
Aquí la Biblia habla de esta manera: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. El versículo 14. Seducen a las almas inconstantes, ya que nuevas almas que no conocen bien la iglesia, no tienen bien el entendimiento sobre cómo Dios dirige la iglesia, saben entonces a quién engañar, saben entonces a quién seducir. O sea, engañar poco a poco, hablando de alguna manera, ganando su corazón. Esta es la manera: gana su corazón poco a poco, hablándole bien, tratándole bien, hasta que un día le puede compartir, poco a poco le va introduciendo su propio corazón. Aquella persona, sin darse cuenta, se volvió esclavo de él, pero no se da cuenta que él también es esclavo de alguien. En realidad la idea que trae no es suya, alguien más introdujo esta idea. Un día llego con algún hermano, tal ministro, así. El hermano, cuando se va, tiene el mismo pensamiento e idea. Tal ministro es así, pero él nunca confirmó, él nunca vio. Solo le compartí, como alguna vez dije, mi veneno. Solo mi pensamiento malvado le compartí. Aquella persona no comparte su pensamiento, comparte mi pensamiento y mi ideología en realidad. Pero nunca fue mi ideología. ¿Quién te compartió tal ideología? ¿De dónde la recibiste? ¿Quién te dijo que vivir y pensar de esa manera es lo normal? ¿Según quién? Aquello que tú piensas y crees, ¿de dónde vino? ¿Tú te lo imaginaste? ¿Tú creaste aquello? Imagínate un extraterrestre, verde, con 2 ojos grandotes, con tentáculos. Tentáculos alguna vez viste, ojos grandotes también alguna vez viste. Imagínate algo nuevo, no puede. De alguien recibió esta idea. La serpiente en realidad de alguien recibió la idea también. Eva de alguien recibió la idea en realidad. Estaba siendo conducido por alguien más. Alguien inconstante. Alguien que no tenía una manera bien clara de entender cómo era la dirección de Dios dentro de la iglesia. Fue seducido por alguien más también. Pero alguien más que sedujo es seducido por el diablo en realidad. Estamos nosotros, claro, no en peligro, pero no estamos absueltos de que esto pueda suceder en nuestra vida. Por eso es necesaria la comunión dentro de la iglesia. El asistir es una cosa. La comunión es poder compartir, poder recibir la idea, poder recibir el corazón de alguien más. Cuando no existe la comunión en la iglesia, es decir, sí escucho, pero nada yo quiero recibir, es peligroso, demasiado peligroso. Aún a los ministros, como el pastor nos compartió, puede llegar este momento. Empieza a compartir que Jesús no vino en carne. No es que empieza poco a poco, no se da cuenta, empieza a compartir a su propia manera. Empieza a compartir su propia forma de pensar, su propia filosofía. De repente alguien lo escucha: disculpa, evangelista, esto que tú no compartes, creo que estúdialo un poco mejor, pero no es tanto así. Porque Dios no está hablando como tal de tal situación, no se refiere a esto. Entonces me hace regresarme de mi mal camino. Por no tener la comunión, no puedo entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso Dios dio la iglesia. El cerebro o algún miembro del cuerpo no por sí mismo trabaja. Si alguna parte del cuerpo actuaría por su propia cuenta, es un problema grave, porque ya no puede dirigir tal miembro del cuerpo. Entonces aquella parte del cuerpo tiene un problema como tal. No funciona por su propia cuenta. La comunión es importante. No es solamente el hecho de venir, por supuesto, tenemos que venir dentro de la iglesia. No es el hecho de yo incluso predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. La comunión es poder compartir, recibir también lo que Dios ha permitido dentro de la iglesia. Tantos siervos tenemos, tantos hermanos, que cada uno recibe la sabiduría de Dios dentro de la iglesia. Entonces no fácilmente caeremos en esa situación. No se trata de adaptar la filosofía y la palabra a mi forma de pensar, sino adaptarme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar en el versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nosotros también hemos visto este tipo de casos y situaciones dentro de la iglesia. Hermanos que en un tiempo gustaron de la sana doctrina, de la palabra verdadera. Como mencioné hace un momento, claro, Dios les permitió recibir una luz en ese momento. La Biblia habla cuando, si mal no estoy, un general, Josafat, había otro rey junto con Josafat, ahora olvidé, creo que es Acab. Él sale a la batalla, pero él se disfraza de alguien más. Acab, hermano, se disfraza de alguien más, pero supuestamente disfrazado. En las armaduras, ¿cómo es? Bien, o sea, una ingeniería muy exacta y precisa para que no entre una flecha a la espada. Pero dice, entre las juntas de la armadura, una flecha. Exactamente entró. El evangelio así entra, para matar el ego. Exactamente así, finamente llegó un momento donde entró el evangelio. Si lógicamente pensaríamos, no tiene tanto sentido a veces. Pero ¿cómo que quitó? O sea, como que ya no tengo, si yo sigo pecando. A veces si lógicamente tratamos de entender, lógicamente no tiene muchas veces lógica, muchas cosas que vemos en la Biblia. La fe es lo que hace que entre en un momento en el corazón la palabra. Esto fue el evangelio en nuestra vida también. De repente entró el evangelio, Dios les permitió a alguna persona, de repente pudo creer el evangelio, fue salvo, pero no ha conocido su maldad, no ha conocido cuál es el problema por el cual muchas veces fracasó. Creer tanto en sí mismo. ¿Por qué tanto sufrimos nosotros? Tantas ideas que vienen a nosotros, irreales, no son reales, tantas ideas equivocadas, historias que armamos dentro de nuestra mente y luego terminamos enojados, apretando los dientes. De repente cuando alguien llega a interrumpirme, oye evangelista, ¿qué? Perdón, porque mi cuenta se da. Tanta ira, tanta tristeza, con tanto miedo. ¿Por qué vive con miedo? Tanto se escucha a sí mismo. No es que no lleguen, sino, ¿y yo quién soy para escucharme a mí mismo? Este es el motivo porque Satanás utiliza a alguna persona. Cualquiera de nosotros podemos llegar a ser utilizados por Satanás, no por el azar, no porque de repente. Quien demasiado confía en sí mismo, en su propia idea de pensamiento, por no tener la comunión, por no compartir, Satanás fácilmente le hace morir. Le utiliza como un instrumento de iniquidad. Hasta una persona que tiene pensamientos hasta incluso suicidas, pero si compartiría con alguna persona, muchas personas le harían regresarse de su error. Pero ¿por qué terminan muchas personas mal? No hablan con ninguna persona. ¿Por qué termina siendo de tal manera? No habla con nadie. No es pobrecito. Es alguien que no le gusta escuchar a nadie más, que solo se escucha a sí mismo. ¿Por qué lleva tanto tiempo con la misma idea y misma situación? ¿Por qué lleva tanto tiempo triste? ¿Pobrecito? Lo siento, no es pobrecito. ¿Por qué llevas así tanto tiempo triste y molesto? No quieres hablar con nadie en realidad, solo quieres escuchar lo que tú mismo piensas, lo que tú mismo consideras. No es pobre. Ay, pobrecito, lleva 1 año y no se junta con nadie. Bueno, la iglesia debe acercarse, pero no es pobrecito, no le gusta acercarse a nadie. Hablan tonterías, es que mira que están hablando y tal. Había una persona con quien en la iglesia venía y yo les decía, tal cosa es imposible. No es imposible, es improbable. Bueno, improbable. Tal cosa, no se dice así, en realidad la palabra correcta es esto. Okay. Gracias, pero déjame predicar, por favor. Claro, no era una palabra totalmente equívoca, sino había una manera, un término más correcto. Terminó yéndose de la iglesia. Porque no le parece lógico, es que no es improbable, no es imposible, es improbable. Bueno, pero me entiendes, ¿no? Yo sé que hay que hablar correctamente, pero eso llegó a ser un asunto donde no le parece lógico. Ese es alguien que estudiaba física. No es lógico, no es probable, es improbable. Bueno, entiendo tu punto de vista, pero ella misma no pudo quedarse, aquella persona no se pudo quedar dentro de la iglesia. Para ella no fue suficiente nadie. Todos estaban mal, todos hablaban incorrectamente. Bueno, te entiendo. No sé si Jesús cómo habrá hablado en ese tiempo, pero no eran perros las personas, pero llamaba perrillos, ¿cierto? Jesús utilizó muchas palabras, no era lo importante la forma, el mensaje.
¿Por qué no pude escuchar el mensaje? No porque no era exactamente preciso, o más bien, bien expresado. Su propia concupiscencia no le permite recibir aquel mensaje. Tener la comunión con la iglesia salva nuestra propia vida. Alguno que llega a ser heraldo para otros, un día llega a ser él mismo confundido, él mismo llega a ser expulsado. Por eso la Biblia dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, mismo llegues a ser desechado. No es la voluntad de Dios, no es que Dios me dirigió, su propia concupiscencia, su propia arrogancia le dirige. Unirnos con la iglesia, compartir, no quedarme solo con mi propia idea y mi forma de pensar, aunque me agrade, aunque me beneficie en un sentido, a mi propia carne, a mi propia concupiscencia, pero salva mi vida la comunión con la iglesia. Alguno llega incluso a morir por su propia razón, por su propio pensamiento. Alguno espiritualmente, claro, no es que pueda morir, sino como si fuera muerto, apartado de la iglesia, apartado del corazón de Dios, como si muriera en realidad. No muere ya espiritualmente, no podría ya, pero como si viviera muerto. ¿Por qué? No tiene la comunión en realidad, no se acerca en realidad, no quiere recibir de alguien más. Su fin en realidad será un fin amargo, un fin que será utilizado en lugar de un fin bendito que utilice Dios para el evangelio, una vida preciosa que Dios preparó. Aún siendo salvo, aún siendo un hijo de Dios santificado, llamado para ser santo, llegará a ser utilizado por el diablo para la iniquidad. Teniendo temor de esto, unirnos con el corazón de Dios a la iglesia. Viendo el resultado, Dios nos dirigirá a un fin bendito. Amén, hermanos. Hoy hasta aquí vamos a compartir la palabra.